bien, señoras y señores, seguimos en Prime Time. Qué bueno que continúan con nosotros, aunque esté mojado el día, ¿verdad? Porque vamos a hablar de cosas muy interesantes en términos laborales. Tenemos un especialista, ¿verdad? Laboralista del país, uno de los juristas más brillantes reconocidos, que es el doctor Hugo Corniel. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, Marino. Y gracias por invitarme a tu bien visto programa. Es un lujo. Muchísimas gracias, doctor. Estar en uno de tus programas. Todo el trabajo desarrollado científicamente por usted como abogado está basado precisamente en el área laboral. Y ahora que se está dilucidando otra vez y con mucho mayor seriedad lo que es el código laboral, y que yo digo que ese código ha traído paz al país desde los años 66, ¿verdad? De todas esas luchas que se hicieron en todos los sindicatos, claro, que incluso los empleados públicos y privados perdieron la libertad de asociación con ese código. Fíjese que eso se desvaneció. En ninguna de las empresas hoy en día existen sindicatos. Y si los hay, son entelequias, manejadas porque según creo que el código dice que el presidente de la empresa es el jefe del sindicato. Eso y nada es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ahora quieren, después de que esa paz y esa tranquilidad ha venido, ¿verdad? Se mantiene, quieren toparle a eso. Eso no es un peligro precisamente para que puede dañar esa tranquilidad. Mira, el código de trabajo que tenemos ahora fue una necesidad cuando se aprobó. Se nombró una comisión, el presidente Balaguer, una comisión de 3 juristas, de los mejores laboralistas, entre ellos Rafael Alburquerque. Sí, Rafael Alburquerque, el ex vicepresidente. Lupo Hernández Rueda. Sí. Y Milton Rey Guevara. Y Milton, uy. Porque era una exigencia de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, porque aquí en la República Dominicana se decía que se estaba violando la paz laboral y se estaban violando muchísimos de los derechos de los trabajadores y lo pusieron contra la espada y la pared. Y Balaguer nombró a esos 3 juristas y elaboraron ese código de trabajo en 1992, la ley 1692. Ese código era lo más avanzado que había en esa época. A nivel de México, Argentina, Brasil, Venezuela, que tiene la misma línea laboral de nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Que después de esa fecha, después de elaborado ese código, han pasado 32 años. Wow. Y se ha elaborado y se ha quedado atrás porque se ha dictado una nueva constitución. Okay. Y hay que adecuarla, ese código hay que adecuarla a la nueva constitución. Pero también a una ley de tesorería de la seguridad social. Y ese código había que adecuarlo a esa ley. Pero también se había un código tributario. Y ahí es que tú ves que se hace necesario la reforma de ese código de trabajo. Y se han reunido. ¿Usted está de acuerdo? En comisión, sí, claro. Se han reunido en comisión el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social, constituido por el Ministerio de Trabajo, el Estado a través del Ministerio de Trabajo, la Confederación Patronal por parte de los empleadores y el sector sindical. Pero hay un tema ahí, se ha consensuado todo. Incluso hay una propuesta ya, acabada, que se sometió y se va a someter en los próximos días al Congreso Nacional a los fines de aprobación. Sin embargo, hay un nudo ahí en relación a los empresarios y a los empleadores. Es como lo que tiene que ver con el Código Penal, con el aborto. Eso tiene un nudo ahí que tú no lo dejas pasar. El nudo gordiano. Entonces, en el Código de Trabajo, el problema es la cesantía. Eso no se tocó en esa reforma que hay ahí, depositada. Y los empleadores no están de acuerdo con eso. Y no están de acuerdo porque a juicio de ellos, eso impide el acceso a un buen empleo. Pero también impide al desarrollo de las micro y pequeñas empresas.
Porque tú no puedes poner a competir en iguales condiciones a las grandes empresas, a que tenga que dar los mismos derechos a esos trabajadores, y va creando un pasivo laboral que esas pequeñas y microempresas no soportan, y eso se lo lleva de encuentro. Así es. Y de ahí es que tú ves que ahora mismo existe un 57% de las empresas, de las micro y pequeñas empresas, que están en el sector informal. Y cuando tú ves que eso anda por ahí, es porque hay un problema. Claro. Se lo achacan o se lo aducen de que eso, ellos se van al sector informal porque no pueden con la carga laboral. Sí, pero fíjese que... No, pero escúchame, Sí. de tener que pagar cesantía, luz cara, anticipo, alquiler caro, Es más complejo. Infoté. Y cuando tú le cargas todo eso a una pequeña empresa, la saca. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos se van al sector informal. Entonces, ¿qué dicen los empleadores? Eso hay que reformarlo con lo que respecta a la cesantía. ¿Y qué dicen ellos? No es que se elimine la cesantía. Ellos no plantean eso, que se elimine puro y simple. Incluso plantean eso, que en caso de que se toque lo relativo a la cesantía, eso no tendrá efecto retroactivo. O sea, los contratos de trabajo que vienen celebrándose seguirán igual. Tendrán su derecho a la cesantía igual que los otros contratos, pero lo nuevo, ellos entienden que debe de ponerse un límite a la cesantía hasta los 5 años. Los empleados, los sindicatos, el sector sindical, no está de acuerdo. Ellos dicen que eso no es negociable. Y no debe Que ser... ahí está el problema. Y no debe ser negociable. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de la micro, pequeña y medianas empresas, en la clasificación pudiera la más pequeña, para conservarle su crecimiento, su estabilidad, ¿verdad? Su permanencia, La viabilidad. para conservarle eso, pudiera tomarse en cuenta la de menor capacidad económica, ¿verdad? La incipiente. Esa no. O sea, pero ya una empresa establecida, que ya con movimientos económicos amplios, bancarios y todo, ya esa sí entra en la categoría de darle ganancias a sus empleados, que son los que han contribuido a ese crecimiento. En realidad eso es lo que se está diciendo, pero hay una parte ahí que parece que los empleadores y el gobierno, porque el gobierno está en el medio de eso. El gobierno ha sometido la reforma y ha dicho que todo está consensuado, pero no es así. Claro. No está consensuado todo, y el día que eso llegue al Senado, ahí van a haber senadores ¿Por qué? y parte del Congreso que van a torpedear eso. ¿Y por qué? Porque mira qué pasa. Los Oye, ¿qué es lo que ellos tienen consensuado? Los gobiernos aquí se portan como si fueran empleados de empresas y no presidentes. No, ellos no toman partido en nada de eso. No, ellos no, dejan los no, dos, ellos dejan los sindicatos y los empleadores Exacto. y entonces ellos como árbitros, ellos deciden, pero ellos no toman una No iniciativa toman de nada. decisiones Pero oye, ¿qué es lo que ellos tienen normativas. consensuado? Oye, lo que tienen consensuado. Dentro de esa reforma, tú sabes que el Código de Trabajo tiene dos partes. Una parte que es lo que corresponde a la parte administrativa del derecho de trabajo, lo que tiene que ver con la formación del contrato de trabajo, las condiciones de algunos contratos de trabajo y el asunto de la regulación de los sindicatos. Esa parte ahí y la función del Ministerio de Trabajo como un ente moderador entre los trabajadores y los empleadores. Pero hay otra parte del código que es la parte procesal, que es como las reglas y normas, cómo se llevan los procedimientos laborales, que eso ellos lo tienen consensuado. Dentro de eso hay una reforma que se le está haciendo al artículo 539, que ellos dicen, bueno, negociamos, pero negociamos que cuando hay una sentencia condenatoria a un empleador, la sentencia es ejecutoria al tercer día, pero el empleador tiene que depositar el duplo de las condenaciones. Eso ha acabado con muchísimas empresas, o si no te embargan. Entonces, Claro. ¿qué negociaron ellos? Bueno, que nada más sea el monto de las condenaciones y que el plazo para depositarlo sea mayor que el que hay ahora, que son 3 días. Negociaron también, oye esto, negociaron
que de las vacaciones de los trabajadores, cuando le tocan 14 días, Sí. un día. Yo no sé qué significa. No sé, ¿A qué? Eso no es ninguna... No, ¿qué en quiere vez de decir 14 días, que cuando ¿Cómo que un día? la El derecho a esposa, la del, vacación. la esposa del empleado alumbra, da Sí, luz, Sí, en vez de 2 días le tocan 4. sí, pero también le toca al esposo. No, al Oí eso. esposo, no A- porque a a la él le esposa le tocan tocan, 4. no porque a la esposa le tocan 14 semanas, Ya, pre y postnatal, pero Ok. al esposo tiene una suspensión del contrato de trabajo que era de 2 días, ahora es de 4. De 4. Pero oye otra, ellos también consensuaron, y eso es una parte importante en materia de procedimiento, la eliminación de los vocales en materia de procedimiento, que las audiencias en materia laboral no se conozcan con vocales, sino que son amigables componedores entre los demandantes y los demandados. Entonces ellos consensuaron, y así está depositado ahí en la reforma que se quiere hacer, que va a haber un juez de la conciliación para facilitar y para descargar los tribunales de tanta demanda y que facilitar las conciliaciones laborales. Exacto. ¿Sabe que la conciliación, el preliminar de conciliación es de orden público en la demanda laboral? Incluso fue una de las soluciones alternativas de conflicto más viejas que se ha establecido en bien de congestionar los tribunales. Entonces, esa conciliación que se celebra en los tribunales ahora no va a ser en el medio, en el curso del proceso, sino que va a haber un juez conciliador. Y así sucesivamente. Entonces, el régimen de la trabajadora doméstica, Sí, también que va eso se incluido va a ahora. aprobar, pero eso no se sabe a quién es que más le conviene. Sí. Si a la doméstica, porque es o un al arma de empleador. doble filo. O a la, O al o a la empleado. clase, Cuando o a la tú- clase media. Oye, cuando tú dices, ok, la doméstica, pero hay domésticas que no trabajan los días reglamentarios de la semana, sino que van una vez Sí, a la semana, que 2 veces a la trabajan semana. 3 días, Pero ellos 2 establecieron, días. en el Porque le código se conviene va a a- establecer un salario mínimo de Sí. 10,000 pesos. A las empleadas domésticas, y la mayoría lo están haciendo así, no están trabajando fijo, sino que lo que hace es que trabajan 2 días aquí, 2 días allí porque le conviene más. Si aquí le dan 10,000 pesos por 3 días y allí le dan 10,000 también, pues ya son 20. Que en la casa de familia la doña vive regateándole 13,000 pesos. Entonces ellas Entonces, juntan. pero mira qué pasa. Si tú pones un salario mínimo a una doméstica de 10,000 pesos, muchas familias lo pueden pagar, ok. Sí. Pero aquí hay empresas que son trabajadoras de empresitas Sí, pequeñas, sí. de salones de belleza, Sí, talleres, cosas, También. que lo que ganan son 25,000 pesos, vamos a suponer, Sí. 30,000. Pero si tú No, tienes gana- que pagar 10,000 pesos gana para un una sueldo de trabajadora, base. para que te cuide un- la niña. Sí, gana un sueldo de base y la propina. Exactamente. Si tú tienes que buscar una empleada con un sueldo mínimo de 10,000 pesos de lo que tú ganas, entonces, ¿a dónde tú vas a llegar? Entonces, eso yo di que lo consensuaron. Pero hay otra parte de la doméstica. Las domésticas que viven, que conviven, donde trabajan, le impusieron un horario de 8 horas diarias. Y después que termina del horario, se acuesta y no tiene que... No, porque lo que va a hacer el dueño de la casa, que a las 6 usted se va. Y la obligación Sí, de asegurar en la tesorería de la seguridad social. Sí. Pero que resulta que una casa de familia no es una empresa, No, no es un organismo generador de riqueza. Se va a complicar eso. Ahí eso se va a complicar un poco porque cuando tú Porque vienes a ver, tiene que darle el seguro. las amas de casa van a decir, no, pero espérate, Ujú. yo no puedo con eso. Yo mejor me voy a bandear como yo pueda y voy a desechar. Tiene En que instalación. le toca a esa trabajadora lo que puede gestionar el dueño de la casa como trabajadora es su seguro subsidiado. Sí, otra cosa que consensuaron también es el asunto del trabajo a distancia, el teletrabajo. Sí. Eso no estaba regulado, sino por una resolución que se emitió la 23-2020 del 2020, creo que. Y ahí hay una serie de normas que eso se consensuó, eso yo lo veo muy bien. Pero hay otras cosas también que eso está consensuado, pero el punto controvertido ahí es el asunto de la cesantía. Mira por qué. Porque la ley 8701 sobre el sistema de la seguridad social dominicana estableció un seguro de desempleo.
Entonces los empleadores, los sindicatos dicen, ok, si tú me sustituyes la cesantía por un seguro de desempleo, el trabajador que es despedido de una empresa accesa a la tesorería de la Seguridad Social y le dan el mismo sueldo o un sueldo X en lo que consigue otro empleo. Sí. ¿Qué resulta? Que cuando los empleadores se pusieron a calcular, porque hay que cotizar para el seguro de desempleo, Sí. y muchos, cuando se pusieron y que sumaron y retaron, vieron que no le convenía. Pero, Y lo que cosa, quieren es partir por la cesantía, limitarla, y a las pequeñas empresas, ese pasivo laboral que se va creando, eliminársela. Es algo así que yo quiero. ¿Sabes que eso de alguna manera va a crear una discordia entre empleador y empleado, que van a ser enemigos dentro de la misma empresa, y no va a ser lo que es hoy, amigable, y que yo entiendo que tú no tienes mala fe conmigo, yo entiendo que yo puedo ayudarte a progresar desde esta empresa. Yo pienso que eso se va a acabar. Rodolfo, mi amigo Rodolfo Cabrera. No, yo creo que se va avanzando, porque ya se Sí. están discutiendo las cosas, y yo creo que las matemáticas de las empresas, por los tamaños, el capital, por las operaciones anuales que tiene, podrían ir buscando fórmulas, pero es un trabajo largo, eso no se puede resolver de la noche a la mañana, porque el tema del servicio doméstico, por ejemplo, es una revolución desde ese punto de vista, es decir, organizarla, otorgarles derechos ya a través de la ley de trabajo. También hay que tomar en cuenta que en nuestro país se está modernizando, y la tendencia en los países desarrollados es que prácticamente eso no existe. Sin embargo, la liquidación a la empleada doméstica ha existido siempre. ¿Desde cuándo que existe eso? No, pero Hace eso mucho. no de manera Eso es organizada. espontáneo. La reforma de la cuanto a las trabajadoras no contempla liquidación, no contempla pago pues entonces- de cesantía ni preaviso. Lo único que contempla es pago de proporción de vacaciones y salario de Navidad. Exacto. Porque se tiene la percepción o sea, la idea de que una empresa un hogar no es una empresa. Sin embargo, he visto. Generadora de riqueza. Sin embargo, he visto. Y con aquiescencia del Ministerio de Trabajo, empleadas domésticas demandar al dueño de la casa por la liquidación. Bueno, pero tú puedes hacer cualquier demanda, que tú sí, entiendas. claro. Ahora, Sí, pero, si la ley no lo manda. No, pero que hay un juez, los tribunales están abiertos. Exacto. Todo el mundo tiene acceso a la justicia. Ajá, Ahora hay sí. abogados. Aunque no Pero haya ¿qué una pasa? ley que lo ampare. Pero ¿qué pasa? No todos los trabajadores que hacen labores de limpieza y de preparación de alimentos son domésticas, porque si tú lo haces para una empresa, Pero eso es tú no otra tienes cosa. características de doméstica. No, porque yo soy una doméstica. Yo estoy hablando. No, es una empleada normal. Sí, pero está hablando Ahora, claramente. una empleada, como Sí, tú dices ahorita, sí. una empleada de una casa de familia Sí. que entiende que debió liquidar y va donde un abogado, y ese abogado, porque hay abogados que no entienden eso. Ujú. No todos los abogados a veces manejan el asunto laboral. Y va, mira, yo trabajaba y él entiende que debe de hacer una demanda, yo la demanda. Ahora hay un juez Claro. que va a decir, espérate, usted se dedicaba a los quehaceres de esa casa. Entonces usted está en un régimen donde no contempla prestaciones laborales y le rechaza la demanda. Claro. Pues porque todo. Ahora, ¿qué pasa? Eso tiene una consecuencia. A ti te condenan al pago de las costas y tú tienes un costo que pagar. Que lo va a pagar la doméstica. Exactamente. Entonces, la gente no entiende muchas veces que los tribunales no son casas de beneficencia. Los tribunales están ahí para gancho. impartir justicia. Exacto. Los tribunales son un gancho. No, claro. No, es el entonces, escenario. Mira, Me gustaría. la empresa, Sí, eso que él dice ahorita, sí. se va a llegar a un consenso, porque la empresa, según el Código de Trabajo, la empresa es una unidad, generadora de De riqueza, riqueza y plusvalía. de donde dependen tanto los empleadores como los trabajadores. Y debe de haber una armonía, Claro, pues uno claro, sin el otro claro, no funciona. no funciona. Si Así el es. punto de controversia es la cesantía y se puede buscárselo un bajadero a eso, Sí. eso se va a buscar. Claro. Ok, Lo único malo que yo veo es que no hay clasificación empresarial.
Porque la clasificación empresarial le podía decir a una gran empresa, no, tú tienes que asumir tu responsabilidad, porque es una empresa de 3.000, 4.000 millones, ¿verdad? Entonces, no, tú me vas con cuentos, con vainas, las ganancias son abismales. Entonces, sí hay que beneficiar al empleado con esas cosas. Ahora bien, se clasifica una empresa que no tiene ese poder, ese manejo económico, no puede, ¿verdad?, deshacerse de su capital para liquidar empleados, Sí, una pero serie de mira una cosas. cosa. Y que eso se entiende. Y el mismo empleado, Sí, eso se entiende. el mismo empleado cuando firma el contrato de trabajo, lo ve ahí. Ahora, si ese empleado estando ahí, ese colmado, en vez de ser ese colmado, ya hay 50 colmados que el tipo tiene, las cosas son diferentes, porque ahí se está manejando unos cuartos. Es un pequeño empresario. Sí, Pero mira una cosa. Ellos dicen, y yo también sostengo, tú me preguntas que si eso puede provocar que no haya tantas empresas en el sector informal. Si tú aminora el asunto, negocia la cesantía con esas pequeñas empresas, esa empresa, Claro. con tal de reducir el pasivo laboral que ellos van acumulando, tienden ya más a irse al sector formal Sí. y pueden ya accesar, Claro. tú ves, porque a Tiene acceso ninguna bancario, empresa, que ninguna está bancarizada precisamente porque no porque tienen a ninguna empresa le base. conviene tener sus trabajadores fuera de la seguridad social. Claro. ¿Por qué? Porque si le sucede un accidente de trabajo, es responsabilidad. entonces tú respondes por tu patrimonio, Sí, sí. y si hay una demanda, una controversia, Sí. y tú no estás en el Es sector peor. informal, tú respondes por tu patrimonio y por el, Sí, y es por el peor. negocio. Pero si tú tienes esa empresa formalizada y te llega cualquier problema ahí, responde la empresa. Pero lo que no puede, por ejemplo, una pequeña empresa, una microempresa, es caer en el gancho de impuestos internos. Porque es que tú te están igualando a una empresa de un capital de 200.000 pesos, te están igualando a una empresa de 3.000 millones. Te están cobrando igual, con los 18%, el que sé yo cuánto. Espérate, la luz, que es un desorden, que lo que aquí hay una mafia, que esto hay que regularizarlo. Porque la luz es un robo, óyeme, un abuso incalificado. Sí, pero eso fue la parte que yo ahorita analicé. Sí. Porque si tú le quitas los anticipos a esa microempresa Que nunca dejan beneficio. y tú la pones a pagar un primero en el régimen Estado. impositivo Exacto. que se adapte a su capital, Claro. pues tú consigues que esa empresa se formalice. Y que pueda sacar más cuenta. rápido. Y que ¿Y a pueda quién es al que le año- conviene eso? Sí. Es al Estado. Pero aquí no se puede sacar cuenta porque tú no pero sabes tú no cuánto puedes debe. tratar a una empresa pequeña Claro. con relación a un banco, a una micro, con Exacto. relación a un supermercado y con relación a una de esas, a una estación de ese de combustible. La informalidad, en vez de disminuir, lo que va a crecer si continúa Sí, el régimen. incluso dentro de la reforma económica, reforma fiscal, debiera de concentrarse en eso. Sí, muchísimas gracias, doctor. Sí, sí, cómo no. Eh. Estamos a tus órdenes. Doctor Hugo Corriel, especialista, laboralista, ¿verdad? Y que es parte también de este programa como asesor jurídico. En materia Así es. laboral. En la materia laboral. Y tengo aquí otro abogado, pero ya eso es en otra área. Ese muele que es Rodolfo Cabrera, el Duque. Señores, hasta aquí, Prime Time.